están trabajando sin condiciones de seguridad. ¡Ya no mames! ¡Pide un casco, güey! ¡Y le van a poder! ¡Son pendejos! A ver, ingeniero Soquete, saca otra vez tu multímetro, güey. ¡El multímetro! ¡Saca el multímetro, pinche güero pendejo! ¡Métetelo en el culo! Con el multímetro vas a hacer regresar la luz, güey. Ah, pero hasta te hizo cosquillas, ¿verdad, cabrón? Hasta te reíste, pinche güerito. ¡Maricón! 20 quesos. Regrésate a Chihuahua, hijo de la chingada. Ayer estuve con ella. Vete a Chihuahua a hacer viejos. ¡Lápiz y un papel, cabrón, para que haga su croquis! A ver, ¿a qué hora se ponen a trabajar? ¡Pinches holgazanes! Que los necios eran un pendejo. ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Son pendejos! ¡Son pendejos! ¡Son pendejos! ¡Son pendejos! ¡Son pendejos! ¡Son pendejos! ¡También les he explotado! Y también pagan su recibo de CFE, cabrones. ¿Cuánto vas a cobrar por esto, todo, ingeniero? ¡Son pendejos! ¡Ya quítalo! ¡Soy el cabrón! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Es que los pinches, Los pinches Ya vieron cómo andamos en el movimiento, ¿no? que te dé para que compres Es que viene toda la bolas y los información. vendas, cabrón, eso sí puedes. Vamos a hacer la pinche cuadrilla. Esos pinches ingenieritos esquiroles vendidos, hijos de su reputísima madre. ¡Bola de pendejo! Esta chamba es para el obrero, el que sabe. 260 muertos, ¿cuánto más quieren, cabrones? No, que peladita y a la boca, ojetes. Si no es pelar un plátano, bola de pendejo. Ay. ¿Cuánto tiempo llevas ahí haciéndote pendejo? Dame chance, estúpido. Les van a pagar tiempo, Yo sé hacer toda esa bola de pendejos, yo solito lo hago y arreglo ese problema. Les van a pagar tiempo extra o sus 1,500. Tanto bola de pendejos, hijos de su puta madre. A la... No te vayas a casar, cabrón. ¿No te cansas de ver, culero? Ya no te sirven esos pinches lentes, pendejo, vámonos a cambiar. O los traes para no flamearte las pestañas, culero. Nada más que oscuras que les van a echar miados de allá arriba, cabrón. Ya nos vamos. ¡Ya vámonos! Aplicación de las políticas neoliberales. La aplicación por parte de Miguel de la Madrid de políticas de recortes de personal en el gobierno y por supuesto a raíz de la implantación del Tratado de Libre Comercio. Hoy en día el perfil de la planta productiva mexicana no es ni de lejos el que había en 1970. Hoy básicamente lo que tenemos son grandes maquilas en el norte del país y hay una serie de pequeñas, un grupo muy pequeño de grandes industrias que ha enriquecido de manera increíble. Y lo que hemos visto es, entre otras cosas, que hay un sector que se ha hecho increíblemente rico y la masa se ha empobrecido de manera brutal. Al punto que hoy en día Carlos Slim, mexicano, es uno de los hombres más ricos del planeta, y hay un grupito de 20 o 30 capitanes de empresa que tienen más del 22% del Producto Interno Bruto en sus manos.
Y en cambio, el grueso de la población ha empobrecido. Según Julio Goldinick, el 85% de la población mexicana hoy vive en pobreza patrimonial. Según datos oficiales, cerca del 20% de la población mexicana vive en pobreza alimentaria, es decir, que pasa hambre. El problema es serio. Los estragos del modelo son muy claros. El modelo, nos dicen, que va a beneficiar a todos si le damos manos libres a los grandes empresarios. Pues aquí les tengo una sorpresa. Si tú le das todas las facilidades a los grandes empresarios, pues ¿a quién crees que beneficias? ¿Quién me lo puede contestar? Pues a los grandes empresarios, básicamente, porque si para estos grandes empresarios es más rentable sacar el dinero del país para especular en Hong Kong que producir que abrir una fábrica de camisetas, pues van a mandar el dinero a Hong Kong a especular. Y la tercera política económica neoliberal, que se supone que nos beneficia a todos, es la política de privatizaciones. Y efectivamente, si ustedes se fijan, han ido privatizando una por una todas las grandes empresas estatales que tenía el país. Privatizaron Telmex, privatizaron la banca, privatizaron ferrocarriles, privatizaron las aerolíneas, privatizaron las minas, privatizaron los ingenios azucareros, privatizaron todo lo que pudieron. Y la pregunta es esta: ¿y nosotros realmente nos hemos beneficiado con esas privatizaciones? Porque nos dijeron que si se privatizaba Telmex, que nos iba a ir mejor a todos, que iban a bajar las tarifas, que iba a dar mejor servicio, y también nos dijeron, entre otras cosas, que Telmex era una bola de chatarra, que era puro fierro viejo, y que no tenía caso que el Estado estuviera manteniendo eso. Bueno, en primer lugar, es claro que Telmex no era fierro viejo, es la base de la riqueza de Carlos Slim, que es hoy uno de los hombres más ricos del mundo. Segundo, no es cierto que las tarifas iban a bajar, de hecho no bajaron. ¿Ustedes creen que bajaron? Subieron. Pagamos hoy una de las tarifas telefónicas más caras del planeta. Dijeron que iba a haber libre competencia y le dieron a Carlos Slim un monopolio que duró más de 10 años, cerca de 10 años. Y es uno de los trucos que no nos dicen los señores neoliberales. Ellos dicen todo el tiempo que promueven el libre mercado y la libre competencia. Y a lo largo de la era neoliberal, lo que hemos visto es cómo se han ido consolidando grandes monopolios en todas las áreas productivas importantes del país. México produce cemento y hay un monopolio cementero, que es Cemex. En México es importante la tortilla y hay un monopolio del maíz que lo tiene Maseco, el señor Maseco. Es importante la televisión y hay un monopolio televisivo que controla el 92% de las cadenas de radio y televisión del país. Es importante, ¿qué otra cosa? Es importante la banca y hay un monopolio bancario. Entonces, aquí lo que está claro es que estos señores no han promovido la libre competencia, esto es falso, y que básicamente lo que han hecho es concentrar la riqueza y generalizar la pobreza. Hay sectores que han sido privatizados y que, si hoy revisamos lo que ha ocurrido desde su privatización, vamos a ver que lo que hemos vivido es una verdadera tragedia para el país. Por ejemplo, la banca. Nos dijeron que había que privatizar la banca porque la banca privada sin duda, la banca pública sin duda iba a ser ineficiente. Privatizaron la banca. ¿Y qué pasó? Los dueños de la banca usaron el dinero de los cuentavientes como si fuera suyo. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Carlos Cabal Peniche, que es un empresario tabasqueño que es muy exitoso, que de repente en unos meses se pudo comprar la Clemente Jacks, o no, la del Monte Food Products, que es una multinacional. ¿Y cómo la compró? Con dinero de los cuentavientes, y cometió un fraude que se calcula en $2,000 millones, que es una brutalidad. Y estos mismos fraudes, fraudes como el que hizo Cabal Peniche, los hicieron en prácticamente todos los bancos y nos llevaron a la quiebra. Llevaron al país a la quiebra. ¿Y qué hizo el Estado entonces? Dijo, no, qué barbaridad, la banca está en aprietos, vamos a rescatarla. ¿Y con qué dinero se salvó? Se rescató esa banca, con dinero de los contribuyentes. De modo que la ineficiencia, la voracidad y la rapiña de unos cuantos banqueros lo tuvimos que pagar nosotros con unas cuentas brutales. Nuestros nietos todavía van a seguir pagando la deuda del FOBAPROA. De modo que no es cierto que las privatizaciones nos beneficien, nos friegan y mucho. Nos dijeron que había que privatizar ferrocarriles nacionales porque daban mal servicio.
Les voy a pedir que levanten la mano todos aquellos que han viajado en ferrocarriles nacionales en los últimos 5 años. ¿Saben por qué? Porque Ferrocarriles Nacionales ya no da mal servicio, ya no da servicio. Y se supone que sí iba a mejorar la cosa, pues no se mejoró, empeoró. Es un desastre lo que hemos visto a nivel nacional con el modelo neoliberal. Y les voy a contar algo. Después de todo este desastre, de toda esta rapiña que se dio en México y que se dio en prácticamente todo el mundo, con resultados desastrosos para el grueso de la población, lo que vimos es que efectivamente hubo una concentración de capital en los países ricos y un empobrecimiento brutal en regiones enteras. Y hay regiones enteras del planeta que se desertificaron y que quebraron y que empobrecieron. Países enteros que se fueron a la ruina. Argentina fue una de las naciones más ricas del mundo durante prácticamente todo el siglo XX. Aplicaron el modelo neoliberal y a los 20 años pasó a ser la economía 30 y tantos o 40 y tantos, porque la quebraron. Y lo mismo, perdonen, pero están haciendo en México. Ahora, este modelo es muy curioso porque es un modelo que se centra en la especulación, en el capital financiero, en el capital que especula, no en la producción, sino en la especulación. Y empezaron a hacer cosas increíbles en este modelo. Por ejemplo, empezaron a trabajar sobre lo que son mercados a futuro. Entonces, de repente, tú podías ir a la bolsa de Chicago, al Stock Exchange de Chicago, y comprar petróleo que no había sido extraído del subsuelo. Un barril de petróleo en el año 2020, por favor. Tú llegabas, te lo vendían, y tú con ese bono podías ir afuera y comprarte chicles, comprarte cosas que sí existían. Entonces empezó a establecerse una economía de ficción verdaderamente impresionante. Y esto que ocurría con los mercados a futuro, también ocurría, por ejemplo, con lo que son los mercados de crédito. Se le daba crédito a gente que no podía pagarlo. Entonces empezó a haber un montón de dinero falso, ficticio, no falso, de dinero ficticio. Se hizo una burbuja financiera que obviamente distorsionó toda la economía. Y aquí empezó a pasar una cosa muy curiosa, porque de repente, pues esa burbuja reventó. Y de repente nosotros le decíamos al FMI, bueno, nosotros hemos respetado todos sus dictados, hemos adelgazado al Estado, hemos privatizado la industria, hemos firmado tratados de libre comercio, hemos desregulado el capital. ¿Y ahora qué sigue? Y el resultado de eso es que nos hemos empobrecido, ha crecido la criminalidad, nos han fregado. ¿Y ahora qué sigue? Y el FMI nos dice, miren, ya llegó la crisis, ahora sigue lo peor. Ahora sí se nos va a llevar la fregada, ¿eh? Ya los hemos estado despellejando poco a poco, pero ahora sí está feo. ¿Qué pasa con esta crisis? ¿De qué tamaño es esta crisis? Esta crisis es tan grande que durante meses los economistas no habían podido medirla. Yo traté de medirla a partir de un elemento que no es del todo preciso, pero que nos da un indicador de qué tan grande es la crisis. El tema es este: a lo largo de toda la historia siempre se había especulado con lo que había. Tú tenías 1 kilo de oro y vendías 1 kilo de oro. Y en la era neoliberal, tú tenías 1 kilo de oro y podías especular con 5, aún con los que no habían sido sacados del subsuelo. Entonces, la burbuja empezó a crecer y la economía ficticia llegó a ser de varias veces la economía real. Ustedes, ¿de cuánto? Si la economía real era de, como dice Samir Amin, 44,000 trillones de dólares, ¿de cuánto creen que era la economía ficticia? Lo que se jugaba en las bolsas, ¿el doble? ¿Les gusta? ¿88? Más, ¿quién dice más? A ver, ¿cuánto? ¿10 veces más? ¿10 veces más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? 20 veces más. Es más, ¿quién dice más? 30. ¿Quién da más? ¿Cuánto? Casi 50. 48 veces. La economía real era de 44,000 trillones de dólares y se especulaba con 2,000. Fíjense, de 44 a 2,000. De ese tamaño es la quiebra. Y obviamente lo que tenemos es que cada país
está pagando la crisis a su nivel, como puede. Y hay algunos países a los que les va mejor, los países que siguen la ortodoxia neoliberal les va peor, los que la han roto desde hace rato les va mejor, se han recuperado más rápidamente. Y México pues es uno de los países a los que peor les ha ido. Al punto que en este año se calcula que Argentina va a crecer 5%, que Brasil va a crecer, no, Argentina creo que va a crecer 2%, 3%, Brasil 5%, China 10% y México va a decrecer 10%. Para que se den una idea del tamaño del desfalco en nuestra casa. Para mantener este modelo, estos señores han hecho todo, incluso fraudes electorales, para conservar este modelo que afecta a la mayoría y beneficia a una pequeñísima minoría. Y el actual gobierno, el gobierno de Calderón, sigue una política ante la crisis que es, la verdad, errática por lo menos. No sé si ustedes recuerdan que en septiembre de 2007 el líder opositor López Obrador dijo: viene una crisis seria, hay que tomar precauciones, hay que incrementar la obra pública, hay que hacer tal cosa. Y Calderón leyó, se ve que leyó el documento e hizo lo que tenía que hacer, es decir, se pitorreó de él. Dijo: no, ¿cómo crees? ¿Quién sabe? Luego, en septiembre de 2008 estalló la crisis. ¿Y qué hizo Calderón? Calderón nos dijo que no nos preocupáramos, que era un catarrito, que no nos iba a dar pulmonía, que nos iba a ir re bien. Y luego sacó unas declaraciones fantásticas. Yo recuerdo una que era buenísima, en la que decía: no, es que a mí me gustan así los retos, grandotes, porque yo me crezco ante el peligro y van a ver cómo yo sí saco adelante las cosas. Me recordó una de esas películas de machos de cantina, ¿no? En las que el tipo dice: no, grandotas aunque me peguen, ¿no? Y Calderón de repente decía cosas como: miren, es que se requiere un poco de Friedman para guardar la disciplina macroeconómica, de Keynes para las políticas contracíclicas y hasta de Freud para recuperar la seguridad. Lo que implica que ni siquiera había leído a Freud a lo largo de su vida, porque Freud no escribía manuales de autoayuda que te ayudan a recuperar la seguridad. Las crisis de las que hablaba Freud no eran económicas, eran crisis psíquicas. En fin. Pero el caso es que Calderón andaba en esta lógica. Y el problema es que actuó tarde, y mientras más tarde actúas ante una recesión, peor te va. Y la prueba es que vamos a ver crecer 10%. Ahora bien, ¿cómo? Después, fíjense qué curioso, ya que pasaron las elecciones de julio de este año, Carsten se dio cuenta de que la cosa sí era en serio. Dijo: no, pues ya pasaron, esto es un shock, no es un catarrito. Entonces quiso implementar toda una serie de medidas, que son medidas muy agresivas y muy curiosas, fíjate. Son medidas que básicamente buscan subirle impuestos a las clases medias, a los causantes cautivos, generalizar impuestos al grueso de la población, una especie de IVA disfrazado, el 2%. Pero fíjense qué curioso, no se plantea hacer recortes, se plantea hacer todas una serie de cosas, pero no se plantea, entre otras cosas, cobrarle impuestos a los grandes grupos económicos que desde hace décadas, como bien dijo Manuel hace ratito, no pagan impuestos. Un empleado medio de este país paga entre el 15 y el 28% de sus ingresos en impuestos. Las grandes empresas pagan menos del 4% de sus ingresos en impuestos. Y luego se los regresan. Y les voy a decir una cosa, efectivamente hay una brecha fiscal brutal, pero si se le cobraran impuestos a estas grandes empresas, no habría brecha fiscal. A mí me parece increíble que estos señores no quieran cobrarle dinero a los grandes empresarios y se lo quieran cobrar al grueso de la población. Y es que quieren aprovechar la crisis para reforzar sus grandes reformas neoliberales. Cuando Calderón llegó al gobierno, le quedaban muy pocas reformas neoliberales por hacer. Quedaba la reforma del ISSSTE, que ya la hizo, una reforma energética, que ya la anunció, y, por supuesto, una reforma laboral. Para la reforma energética y para la reforma laboral, Calderón tenía un gran obstáculo. Uno de los grandes obstáculos que se encontró para la reforma energética es que la gente protestó contra la privatización petrolera. Y el otro gran obstáculo que había contra la reforma energética era
justamente la existencia de sindicatos, de un sindicato organizado en Luz y Fuerza del Centro. Y aquí vamos a lo siguiente, miren, este gobierno, hoy Lozano Alarcón se ha hecho una declaración que es verdaderamente un poema, es maravillosa. Dicen que ellos no van a tocar a otros sindicatos más que para evitar tentaciones de autoritarismo. Cuando hay nivel, hay nivel. Entonces, dice, no vamos a tocar a otros sindicatos para evitar tentaciones de autoritarismo. ¿Por qué no tocan a otros sindicatos? Porque tienen alianzas muy claras, este gobierno, el actual gobierno panista, tiene alianzas muy claras con otros sindicatos. Tiene una alianza clara con la CTM, tiene una alianza muy abierta con el sindicato petrolero que maneja Romero Deschamps, que es un hombre muy corrupto, muy antidemocrático, y tiene una alianza muy clara, incluso electoral, con el Bester Gordillo, dirigente del CENTE. Sin embargo, a estos sindicatos no los tocan, se van. Es decir, Calderón, les digo yo, tiene dos grandes proyectos económicos, dos grandes proyectos neoliberales en cartera, que son, por un lado, privatizar el sector eléctrico, y el otro gran proyecto económico de Calderón es, sin lugar a dudas, de acabar con digamos, lo que existe de derechos laborales y que todavía está plasmado en la Constitución. Una de estas cosas que están plasmadas en la Constitución y que son derechos fundamentales es el derecho, por ejemplo, a tener contratos colectivos de trabajo. Y otra cosa, y por supuesto, para imponer estas dos reformas, Calderón tiene que liquidar, finiquitar lo que quedaba del sindicalismo independiente y activo, combativo. Yo aquí sí quiero decirles una cosa. Desde hace unas semanas nosotros hemos visto un sainete reproducido en la televisión que es muy chistoso. Supuestamente por un pleito interno en el sindicato, por un pleito democrático interno en el sindicato, una de las fracciones se inconforma ante la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo le niega la toma de nota al Comité Ejecutivo y, por lo tanto, declara inexistente al sindicato, le quita todos los derechos laborales, no solamente al Comité Ejecutivo, sino a los trabajadores. Le quita todos los derechos e incluso le congela las